Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a una nueva velada Kepler. En esta oportunidad, pues trabajaremos biología. Quiero, eh, pues, saludar y felicitar a todos aquellos que llegaron muy puntuales a nuestra velada y, por supuesto, también a todos aquellos que se están conectando en este momento. Voy a mostrar la presentación. Quiero que por favor me confirmen si habíamos llegado hasta esa pregunta la clase pasada. Si recuerdan que fue hasta esa pregunta que llegamos la clase pasada. ¿Me confirman? Sí, señor. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Con esa pregunta cerramos. Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces continuamos. La siguiente pregunta tiene el mismo contexto, pero nos va a hablar sobre, es una gráfica. Entonces vamos a volver a retomar un poquito la información que hay acá. Dice, uno de los cambios químicos en los océanos es su constante proceso de acidificación, generado por la absorción de casi un tercio del dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles y la tala de bosques. La consecuencia de esto es que el nivel de acidez aumenta en un 30%, lo cual agota los iones de carbonato de calcio en el agua. Los científicos han realizado experimentos en el laboratorio para probar que la disminución de pH tiene incidencia sobre el comportamiento y la actividad de algunos organismos. La tabla muestra los resultados. Tenemos ahí una tabla que nos muestra calamares, krill y peces de arrecife y lo que sucede con el pH neutro y el pH ácido. Calamares, pH neutro, actividad normal, pH ácido se vuelven letárgicos, o sea, somnolientos. Krill, eclosión normal de los embriones a un pH neutro y a un pH ácido los embriones no logran salir del cascarón. Peces de arrecife, en pH neutro detectan los peligros, mientras que en un pH ácido no son capaces de detectar a sus depredadores. Los investigadores han encontrado que las conchas de la mayoría de crustáceos tienen tres capas. La más interna es el nácar, compuesta de capas de quitina, cristales de aragonito. La intermedia y más gruesa es el mesostraco, formada por cristales de carbonato de calcio. Y por último, la capa más delgada es el periódico, no creo que se llama así, se llama periostro, compuesta por una sustancia similar a la queratina. Con base, bueno, ya, ese es el contexto. Vamos a la pregunta entonces. La pregunta es, el agua oceánica es ligeramente alcalina. El valor de su pH está entre 7,5 y 8,4, pero puede ser ácida si la temperatura aumenta. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra el porcentaje de eclosión de los huevos de krill, clase de camarones, de acuerdo con la variación en el pH del agua? Nivel de pH están Ya envié la encuesta. 7,5 y 8,4. Si la temperatura es más alta, pueden encontrar más ahí está.
más básico de alcalino. Dice la 14, donde 7 es neutro, pH 7 indica acidez mayor que 100, o sea, ligeramente. Dice el micrófono. Vamos participando, queda muy poco tiempo para dar la respuesta general. Me gustaría que alguien se lanzara y respondiera a la pregunta. ¿Alguien del público se anima? Aló, buenas noches, ¿se me escucha? Hola, sí, se te escucha muy bien. Vale, yo respondí la opción A, ¿vale? La opción A nos muestra que los kriles, o no sé cómo diría en plural, Krill, krill, el krill. el krill, Eva, Ujú. el krill eclosiona con un pH neutro. Y dado lo que nos dice la tabla, nos dice que con un pH neutro, los krills tienen una eclosión normal de los embriones. Entonces yo escogí esa porque es la que más se adecua respecto a lo que nos está diciendo la tabla. Y luego cuando nos dicen que con un pH ácido, los embriones no logran salir del cascarón. Entonces, entre más se vaya, ¿cómo es que se dice eso? Perdón. Entre más se aleje Acidificando. acidificando el pH, menos krills van a poder eclosionar. Gracias. Bien. Voy a mostrar, muchísimas gracias, Víctor. Voy a mostrar lo que han respondido las personas que están presentes esta noche en la reunión. Entonces, ahí podemos observar que tenemos un empate técnico entre la respuesta A y la respuesta B. La respuesta B nos está diciendo que a menor pH hay una mayor eclosión de los huevos, que cuando llega el pH básicamente a cero, ¿sí? El porcentaje de eclosión sería muchísimo mayor. Esa es la opción que han escogido. También escogieron en una gran cantidad eh, la respuesta C. La eclosión del krill tendría una menor proporción, una menor eclosión hacia pHs bajos, pero se potenciaría mucho hacia niveles de pH altos. Víctor, ¿cómo podemos explicarle a los compañeros que de pronto escogieron esas dos opciones, que quizá no sean esas las dos opciones más eh, adecuadas, de acuerdo a lo que tú explicas, que lo explicas bien, pero ¿por qué? ¿Cómo hacemos para que ellos entiendan que esas dos opciones no son las más adecuadas, sino que la tuya sí lo es? Perdona la pregunta, pero ¿me podría repetir cuáles son esas dos opciones?
la opción C y la opción B, que fueron las dos más votadas. Yo digo que no es la opción D, porque si nosotros nos vamos a los niveles de pH, si el nivel eh, menor de 7, o sea, Ácido. el nivel de pH es ácido, dice que los embriones no pueden eclosionar de una buena manera. Entonces, si nosotros nos vamos por medio de esa lógica, la C, eh, perdón, la B no podría ser porque nos No indica podría que ser. con un nivel de pH bajísimo, o sea, demasiado ácido, eclosionan el 100% de los kriles, ¿sí? Ahora, la C, ¿por qué yo no digo que no puede ser? Yo digo que no fue porque es una respuesta demasiado ambigua. Nos dice una de las cláusulas si las cumple, que es que el nivel de pH cuando es muy ácido, no eclosionan normalmente no pueden salir del cascarón los kriles. Entonces, esto indica que el nivel de pH es demasiado ácido, eclosiona el 0% de los huevos de krill. Pero ¿por qué digo que es ambigua? Porque en la tabla nunca se nos indica que si el nivel de pH es demasiado alcalino, o sea, es una solución alcalina, van a eclosionar el 100% de los cascarones de krill. Bien. De hecho, sí hay una información que está ligeramente no, que está fuertemente relacionado. Nos habla de que el pH del agua marina es entre 7,5 y 8,4, ¿sí? Eh, que es ligeramente alcalino. Y eso se corresponde justamente con la gráfica que tú direccionabas hace un momento, la A, en donde en en una parte alcalina puede, digamos, haber una mayor eclosión, mientras que después de cierto punto, pues ya que se aleja de unos límites, recordemos que la vida se mueve muy bien en unos límites y que si esos límites se pasan, pues la vida tiende a desaparecer. ¿A qué me refiero? La fiebre, pensemos en la fiebre. La fiebre es solamente un par de grados centígrados por encima de la temperatura normal o un par de grados por debajo de la temperatura normal, pues ya indica entonces eh, estar en un estado básicamente de hipotermia. Entonces, lo mismo pasa con el pH. Si está muy abajo, se llama acidosis; si está muy alto, sería alcalinosis, y por lo tanto, esos estados no son buenos para la vida. Muy bien, Víctor, excelente. Muchas gracias por tu colaboración. Entonces, respuesta correcta en esta es la opción A. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces. En la tabla se presenta la descripción de algunos hábitos y características de la rata canguro. Rata canguro: son estrictamente nocturnos y descansan durante el día en madrigueras, los cuales le permite mantener una temperatura baja durante el día. Su comida consiste en bulbos, tubérculos, semillas, insectos y resina, de donde consigue agua para sobrevivir. No tiene capa gruesa de grasa bajo la piel, pero resiste periodos largos sin beber agua líquida. Sus oídos son muy sensibles, pero su visión no es tan buena. Solo tiene glándulas sudoríparas en las patas traseras. La orina es concentrada porque elimina muy poca agua. Con base en la información anterior, ¿en qué tipo de ecosistema puede sobrevivir este animal?
Por favor, recuerden que la participación es muy importante en las encuestas. Vamos, chicos, por favor, participen de manera activa. Miren, apenas tenemos poco menos de 40, bueno, ya, 41 personas, la mitad del grupo que está presente hoy en la jornada. Así que participen, participen, por favor. Es importante equivocarse o acertar. Todo es importante, así que háganlo para poder corregir. Bien, cierro entonces. ¿Quién me quiere ayudar con esta pregunta, con la resolución de esta pregunta? Tenemos un empate técnico. Sara, por favor. ¿Se me oye? Sí, claro que sí, Sara, perfectamente. Pues, profe, yo en mi caso tomé lo que fue la opción A y principalmente por el hecho de que en parte la descripción dice que él tiene una capacidad para poder mantener bastantes periodos sin la necesidad de tomar agua. Y si se tienen en cuenta las otras opciones, el páramo, el agua normalmente está. En la selva tropical, las lluvias son normales. Y en el humedal, pues también es literalmente agua. Entonces, por esa misma vaina, a punta de descarte, se podría decir instintivamente que sería el desierto, porque en el desierto son los lugares en donde hay poca cantidad de agua. Muy bien. Sí, allí nos dice páramo donde hay alta humedad y precipitación y necesitan cavar madrigueras para resguardarse. Dime, Didier. Profe, yo creería que él no es la A, es la B. Ajá, cuéntanos por qué. Yo creería porque es que hay una descripción, dice que eh, ellos necesitan una temperatura baja durante el día y en el desierto dice que donde hay temperaturas altas, o sea, ellos necesitan una temperatura baja y en el desierto hay una temperatura alta y además no hay madrigueras para ellos resguardarse. A cambio en el páramo, ahí pues ellos pueden cavar madrigueras para poder ocultarse. En la descripción de la rata canguro dice que duermen durante el día. En los desiertos hace sol en el día y mucho frío en la noche. Eso, José, muy bien. Claro, allí nos dice, son estrictamente nocturnos, es decir, que ellos son de hábitos nocturnos, durante todo el día están durmiendo en sus madrigueras
para mantener una temperatura baja. ¿Por qué? Pues porque hace muchísimo calor seguramente durante el día y por eso están ocultos. Otra cosa que nos puede ayudar también, Didier, a descartar la opción B, nos habla de que no tiene una capa gruesa bajo la piel. Esta capa de grasa gruesa, recuerden que sirve para aislar del medio ambiente. Los animales que viven en lugares fríos tienen una capa de grasita gruesita porque necesitan aislarse o un pelaje muy grueso para aislarse del medio ambiente, porque si no, se gastarían toda su energía en calentarse. Otra cosa más que dice, puede pasar largos periodos sin beber agua líquida, o sea que él está adaptado a un ambiente donde no hay disponibilidad de agua regularmente. Por lo tanto, necesita cuidar a lo más posible el agua. Imagínate, acá dice otra cosa, dice una cosa que afirma aún más esto, dice, su comida consiste en bulbos, tubérculos, semillas, insectos y resina de donde consigue agua para sobrevivir. No tiene sentido que un animal que vive en un ambiente donde hay alta humedad y precipitación esté adquiriendo el agua para vivir exclusivamente de las cosas que come, porque pues todos los animales podemos beber agua, entonces no tiene sentido que eh, que venga de los alimentos el agua cuando podría beberla. ¿Listo? Entonces, por ese tipo de indicaciones que nos dan de ellos, es que claramente se refiere a un animal que vive en lugares desérticos. Ojo, porque muchas veces estamos pensando que el desierto es solamente dunas de arena, ¿sí? Como las que vemos en las películas, solo dunas de arena sin ninguna vegetación. Pero el desierto también puede tener alguna que otra vegetación pequeña y muy pequeña, por supuesto, y esto hace que, digamos, nos confundamos a veces pensando que solamente habría arena que se mueve de un lado para otro con el viento. No, no es así. Ese no es el único tipo de desierto que existe. Profe, también otro factor que dice que para saber quién es el páramo es que dice que en el páramo hay precipitaciones y nos dicen que tiene muy mala visión pero buen oído. Entonces, ¿cómo va a poder vivir en un lugar donde hay demasiada bulla por la precipitación? Sí, si tiene una mala visión es precisamente como él es de estrictamente hábitos nocturnos, ha desarrollado unos oídos muy sensibles, digamos, para tratar de compensar el hecho de que su visión, vive en madrigueras, no sea tan buena. Pues, escucha todo y con esto compensa, digamos, esa ceguera parcial que tiene, ¿sí? No tiene una buena visión, digamos que sería como una especie de ceguera parcial y con un buen oído podría llegar a adaptarse a un ambiente donde no hay demasiado. Ahora, fíjense otra cosa, en un páramo hay bastante biodiversidad. En un lugar así sería complicado no tener una buena visión porque va a tener muchísimos depredadores. Bien, continuemos. ¿O hay alguna otra aclaración o pregunta? Continuamos. Este es un caso muy famoso de la ciencia. En 1848, Phineas Gage, que trabajaba como capataz en la construcción de ferrocarriles, estaba preparando una carga explosiva cuando ésta detonó. El estallido hizo que una varilla de acero con un peso de 6 kilogramos le atravesara el cráneo, dañando sus dos lóbulos frontales. Aunque Gage sobrevivió muchos años después de su accidente, algunas cosas cambiaron en él. Teniendo en cuenta
las funciones de esta parte del cerebro de los seres humanos, seguramente Gage A, perdió la habilidad de hablar, lo que dificultó bastante su comunicación con otras personas. B, perdió el sentido de la vista, quedó ciego y no pudo volver a su trabajo. C, quedó sordo y solo pudo comunicarse con los demás a través de señas. Y D, cambió su personalidad, se volvió mal hablado e incapaz de trabajar para alcanzar una meta. No controlaba sus emociones. Profe, el encuestador. Listo. Vamos, chicos, participemos. Bien. ¿Hay alguien que se anime a responder esta pregunta? Hola, ¿se me escucha? Claro que sí, Manuel. Gracias. Profe, para mí es la D, La D. Ajá. por lo que, bueno, prácticamente el tipo a la hora de tener el accidente se hizo prácticamente como una lobotomía. Y si no estoy mal, los lóbulos frontales lo que afecta es en la personalidad de las personas, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso. Entonces, pues prácticamente puede ser para mí eso, porque dice la D, cambió su personalidad, se hizo mal hablado, incapaz de trabajar para alcanzar una meta. Unas personas después de hacer una lobotomía quedan atontadas, no pueden comer, no pueden hablar, entonces pues para mí sería la D. Ok. Ah, pero si no pueden hablar, pues también podría ser la A. Sí, pero no la veo tan viable porque, no sé, la dice, perdió la habilidad de hablar, lo que dificultó bastante su comunicación, pero pues no creo porque la lobotomía prácticamente afecta más a la personalidad, que yo sepa. Profe, Ok, tú lo ves más directamente con la personalidad. Didier. profe, yo opino lo mismo que el compañero porque la es la más completa. Porque los lóbulos frontales del cerebro tienen la función de controlar el pensamiento, las emociones y las acciones. Entonces la D sería más completa que la A. Muy bien, Didier. Excelente.
Efectivamente, y sobre todo un tema muy importante que, por ejemplo, a su edad se está desarrollando todavía. El lóbulo frontal es la zona del cerebro que en ustedes, en los adolescentes, todavía está en desarrollo y el desarrollo del lóbulo frontal les va a ayudar a definir, por un lado, la personalidad, pero por el otro lado, está relacionado muy directamente con la capacidad que tenemos de planificar a futuro. Por eso allí dice, incapaz de trabajar para alcanzar una meta. Y efectivamente el control de las emociones. Por eso en la adolescencia a veces estamos tan irritables, cambiamos de estado de ánimo tan frecuentemente, porque todavía nuestro lóbulo frontal no se ha desarrollado completamente y el desarrollo del lóbulo frontal nos va a permitir un control mucho mayor de emociones. En la medida en la que este lóbulo frontal se desarrolla y yo a través de la escritura, de la lectura, de enfocarme hacia una meta, de tener un propósito, lo voy desarrollando y voy fortaleciendo mis hábitos. En esa medida voy haciendo que ese lóbulo frontal, como cualquier músculo del cuerpo, se vaya fortaleciendo y me permita y nos permita a los humanos tener una mayor capacidad de planificación a futuro para cumplir con nuestros propósitos. Entonces, muy bien. Eh, no es que tenga una persona, no es que en los lóbulos tenga una personalidad bipolar, no. Lo que pasa es que los lóbulos frontales, pues tenemos dos hemisferios. Lo que pasa es que los lóbulos frontales, digamos, son los encargados del procesamiento de información que va a estar ligada a las emociones, a la planificación, a poder digamos, controlar las partes más, nuestro, a ver, nuestro sistema, nosotros tenemos dos sistemas básicamente. Un sistema que se llama por defecto, que es básicamente como si fuese un piloto automático, ¿verdad? Ese piloto automático nos ayuda a responder al mundo, nos ayuda a identificar peligros, nos ayuda a estar alerta de cosas. Y el otro sistema que tenemos que nos permite no solamente identificar los peligros, sino poder actuar de manera planificada, como cuando en la antigüedad teníamos que salir de casa o pensar en las siembras para poder cultivar, cultivar, sí, pensar en las épocas de cultivo para poder después cosechar a futuro, guardar alimentos, lo que nos ayuda a desarrollar el idioma, el habla y todas estas cosas pues se ha visto por monitoreos, está relacionado con el desarrollo del lóbulo frontal. No es que sea porque tengamos dos hemisferios una bipolaridad, no, 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 para nada de eso. Eh, Bipolaridad no es por tener dos hemisferios, bipolaridad es porque se pasa de una emoción como la alegría a posteriormente estar en otra emoción como la tristeza más absoluta. Eso sería bipolaridad. Eh, no en el sentido de que tienes dos hemisferios y que entonces en ellos, digamos, te permiten planificar o no. No es por eso. ¿Ha quedado claro o debo explicar un poco más? ¿Todo bien? ¿Quedan convencidos de que esa sea? Pero si no, bueno, vamos a hacer una cosa. Les voy a compartir por aquí esto para que además, digamos, quede mucho más claro el asunto. Esa sería como la estructura del cerebro. Lo estamos viendo desde un lado. La parte izquierda sería la parte del lóbulo frontal. Luego tenemos una parte verde y rosada, incluso verde clarita, como amarilla casi, que sería el parietal, ¿sí? Toda esa zona va a estar, como ustedes lo pueden ver allí, la parte del lóbulo frontal dice planificación, movimientos complejos, elaboración de pensamientos,
Mientras que en el lóbulo parietal vamos a tener la zona motora, la somatosensitiva, es decir, cuando yo siento dolor, siento presión, siento que algo está caliente, que algo está frío, eso es la somatosensitiva. Y adicionalmente va a estar todo lo que es la zona espacial, que es como yo me ubico en un lugar. Finalmente, en la parte más posterior de nuestro cerebro tenemos la zona occipital, donde se procesa todo lo que tiene que ver la visión, con la visión. Y en la zona inferior vamos a tener la zona temporal. La zona temporal va a estar también relacionado con la audición y las emociones. ¿Listo? Fíjense que lo que en él se rompe es la parte frontal y por lo tanto es incapaz de planear a, a futuro. Bueno, con eso cerramos la pregunta de Phineas Gage. Fue un caso muy estudiado por la ciencia. De hecho, con el caso de Phineas Gage se inició una de las ciencias que hoy por hoy conocemos como neuromedicina o neurobiología. A partir de este caso, empezaron a llegar muchos otros donde personas sufrían accidentes, se les dañaba una parte del cerebro, seguían con vida, pero perdían alguna función, eh, digamos, neurológica. Y de allí se han tratado y se han estudiado todo este tipo de casos. A partir de Phineas Gage fue como se desató toda esta nueva línea de pensamiento. Bien, continuamos. Efectos de las encefalinas y morfina en el control del dolor. Ahí tenemos entonces una sinapsis. La sinapsis es la unión de neuronas y dice neurona presináptica, mensaje nervioso inhibido, neurotransmisor no liberado, neurona moduladora, encefalinas y o morfinas. Por supuesto que la neurona que está después, es decir, esta de aquí, sería la neurona postsináptica. Esta de aquí es la neurona postsináptica. ¿De acuerdo? Dice, el funcionamiento adecuado del sistema nervioso ocurre gracias a la comunicación entre las neuronas que lo conforman, un proceso llamado sinapsis que puede ser químico o eléctrico. De acuerdo con el esquema anterior, ¿cuál representa la sinapsis química? El cual representa la sinapsis química, las encefalinas y la morfina.
Bien, me gustaría que alguien nos ayude con esta pregunta. Quiero decir que la pregunta está bastante compleja, pero quiero saber cómo la comprendieron. Vamos, ¿quién se arriesga? Profe, pues yo creo que es la B. Sí, la B, B de bueno. Sí, profe, la B. Bloquean el impulso nervioso, evitando que se libere el neurotransmisor que enviaría el mensaje de dolor. Es decir, esa sería la morfina, ¿verdad? Sí, Bien. Entonces, la morfina se muestran aquí las morfinas serían estas bolitas negritas, entrarían aquí en el espacio, digamos que estaría dedicado a la neurona moduladora. Nosotros producimos ciertas sustancias que nos ayudan a evitar el dolor en ciertos casos. Eso se llaman encefalinas, un tipo de opioide, entre los cuales los opioides, uno de los opioides son las morfinas. Pues bien, las encefalinas, por ejemplo, si estamos huyendo de un animal que nos quiere comer o de un asaltador que nos va a robar y nos caemos y nos golpeamos y nos raspamos o incluso nos podemos hasta fracturar una mano, pero nuestro cuerpo ha producido no solo adrenalina, sino algunas encefalinas que van a modular, es decir, a disminuir la sensación de dolor para que yo pueda evitar a toda costa ese riesgo que estoy teniendo con el animal que me quiere comer o con el ladrón que me está tratando de robar. En el caso de las morfinas, las utilizamos cuando los dolores son demasiado grandes. Estas son entonces ya sustancias exógenas, es decir, que no es que nuestro cuerpo la produzca. Endógenas es que las produciría nuestro cuerpo. Exógenas es que vienen de afuera. Alguien no las inyecta para después de una cirugía donde me fracture el brazo y me tienen que poner clavos, entonces pues me duele demasiado la parte, entonces me ponen un poco de esta sustancia para tratar de mitigar el dolor, es decir, para inhibir la respuesta de sináptica y por supuesto que mi cuerpo resista mucho más, resista no esté sensible al dolor, o sea, sea insensible al dolor. Bien, tenemos otras opciones que podrían llegar a ser válidas. La B es válida. Dice la C, controla la transmisión del impulso nervioso a través de la liberación paulatina del mensaje del dolor. Esa opción la verdad es que si aquí se inhibe, no va a pasar de manera paulatina, solamente cuando se vaya activando, entonces va a permitir ahora sí el paso de la información. ¿De qué va a depender? De cuántas de estas capsulitas que estén acá, que básicamente van a ser los neurotransmisores, se liberen, entonces asimismo va a ser el nivel del impulso nervioso. Y la D que nos dice se liberan solo en momentos de dolor intenso para no sentirlo y evitar su propagación. Esta es verdadera, como les digo, nuestro cuerpo libera encefalinas en esos momentos. Ahora, creo que a esta pregunta se le perdió un pedacito que sería la que nos direccionaría claramente a que la opción correcta sea la B. Eh, Parece ser que nos hace falta un pedacito del contexto o de la pregunta, que es la que nos direcciona bien. Pero estoy de acuerdo con los que escogieron la B,
bloquean el impulso nervioso, eso es lo que hacen las morfinas, el impulso nervioso, evitando que se libere el neurotransmisor que enviaría el mensaje de dolor. Claro, fíjense que aquí nos dice neurotransmisor no liberado, por lo tanto, esa sería la opción correcta. Lo que hacen las morfinas es evitar que se libere la, eh, los neurotransmisores que generarían entonces el paso de la información. ¿Listo? Gracias, Manuel, por tu colaboración. Continuamos. En un experimento, discúlpenme, avancé sin preguntar si ya estaba todo bien o si habían preguntas o contraargumentación aquí. ¿No? Perfecto, continuamos. En un experimento, un estudiante pretende diferenciar varios organismos muy parecidos entre sí. Para lograrlo, ha organizado los datos que ha obtenido de sus observaciones en la siguiente tabla. Tenemos una tabla con 4 organismos y 4 características o 4 estructuras de la célula. Núcleo para el celular, cloroplastos y número de células. Si el estudiante solicitara tu opinión, lo más acertado sería decirle que los organismos 1, 2, 3 y 4 respectivamente pertenecen a los reinos. Vamos chicos, por favor participen. Bien, 2 minutos entonces. Iniciamos entonces con la solución. Alguien que nos dé claves para que podamos llegar a la respuesta correcta.
Al parecer no hay un resultado muy claro. Todas podrían ser, de acuerdo con el público. Me gustaría saber qué debo tener en cuenta para resolver una pregunta como esta. Oye, Profe, bueno, recordemos entonces un poco de la biología de por allá, ah, de quinto de primaria, de sexto de primaria, de sexto de bachillerato, donde nos hablaban de los organismos eucarióticos, los organismos procarióticos. Y entonces también nos hablaban de los reinos. Vamos a ver, lo primero sería revisar el núcleo. Hay tres organismos que tienen núcleo. Esos tres organismos deberían ser diferentes entonces a una bacteria. Eh, Aunque ese reino Monera ha caído un poco en desuso, todavía en algunos libros de texto aparece, actualmente se habla de reino bacteria, pero digamos el reino Monera fue usado durante un largo periodo de tiempo. Listo. Entonces, el núcleo ausente debería estar presente, debería ser una característica específica de bacterias y las bacterias pues no son ni un animal, ni un vegetal, ni un hongo y tampoco serían protistas. ¿Listo? Si yo no sé muy bien todavía qué es núcleo, entonces me voy a la pared celular. Pared celular presente en cuatro organismos, excepto en el 3. Si no está presente, es muy posible que se trate de un animal. Lo más posible es que ese organismo sea o un animal o hasta de pronto un protista, porque tanto las plantas como las bacterias como los hongos tienen pared celular. Esa sería una característica a tener en cuenta. Por el lado de los cloroplastos, van a estar presentes en plantas y en algunos protistas. Eh, y por el lado de el número de células, bueno, pues muchos organismos pueden ser unicelulares, entre esos protistas, bacterias y algunos hongos. Con esa información, o sea, digamos, entendiendo un poco esa información, puedo decir que si no tiene pared celular, si tiene núcleo, si no tiene cloroplastos y si además es pluricelular, debería estar hablando de un animal. Ese sería el organismo número 3. Y con eso estaría descartando la A y la C. ¿Sí? Me quedo con B y con D. Ahora, hay una información importante que me permite descartar la B. Alguien que me diga cuál sería esa información. profe, que la célula que presenta cloroplastos es el animal. Es ¿perdón? Perdón. Las células vegetales son las únicas que tienen cloroplastos. Bueno, también los protistas, porque hay protistas que son como las algas y entonces también tienen cloroplastos. Pero es claro que los hongos son heterótrofos, es decir, no son autótrofos. Los organismos autótrofos son los que van a tener cloroplastos. Y por lo tanto, los hongos, gracias Lidia, no tendrían cloroplastos y por eso ya descarto la B. Respuesta correcta, opción D. Fue la más votada, aunque realmente hubo muy pocas personas que votaron en esta oportunidad, poco menos de la mitad. ¿Preguntas? ¿Inquietudes?
comentarios sobre esta pregunta? Bueno, nos queda tiempo para una más, creo. Ah, bueno, mismo contexto. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, es posible asegurar que los organismos uno, 3 y 4. Vamos, chicos. ¿Alguien que se anime a explicarla? No, nadie. Bueno, me toca a mí entonces. A partir de la información que tenemos allí, no podríamos hablar de si las células hacen respiración aerobia o anaerobia porque no nos habla nada del oxígeno. Por lo tanto, yo descartaría inmediatamente la D. No la puedo escoger porque no hay ninguna información que me lleve a pensar en una respiración aeróbica o anaeróbica o anaerobia. Bien, lo siguiente. La A dice, realicen el proceso de fotosíntesis si presentan pared celular o cloroplastos. Pues la 3 no tiene pared celular ni tampoco cloroplastos. Por lo tanto, no puedo escoger la opción A. La B dice, pertenecen al dominio eucaria porque presentan membrana nuclear. Pues sí, si presentan núcleo, deben tener membrana nuclear, porque es lo que forma el núcleo. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Pero miremos entonces la C. Pertenecen al dominio procariota porque presentan membrana nuclear. No. Procariota quiere decir antes del núcleo, por lo tanto, sin núcleo. No es lo que nos muestra la tabla. Allí estamos hablando de organismos eucariontes. Tanto 1 como 3 como 4 son organismos eucariontes. ¿Listo?
¿Preguntas? ¿Sin preguntas? Me repite la respuesta que no entendí bien. Claro, la respuesta correcta es: pertenecen al dominio eucaria porque presentan membrana nuclear. Tener membrana nuclear quiere decir que hay núcleo y las opciones que presentan núcleo, si te fijas, son 1, 3 y 4. Pues esos son los dominios eucaria. Hay tres dominios: dominio bacteria, dominio arqueobacteria y dominio eucaria. En el dominio eucaria van a estar presentes plantas, animales, hongos y protistas. En el dominio arquea va a estar presente las arqueobacterias y en el dominio bacteria, pues las bacterias. Por eso, digamos, aquí nos están hablando del dominio eucaria. Bien, mis chicos, hemos llegado a al final de una nueva jornada. Les agradezco mucho la participación a todos. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Que tengan una excelente noche.